experto conocedor en el derecho internacional, y abordaremos lo que ha acontecido entre las relaciones de Panamá y Estados Unidos, ahora con Donald Trump, quien en casi todo su discurso menciona el nombre del Canal de Panamá. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente en este tema tan interesante y que ejerce mayor presión a Panamá. Panamá ya ha comunicado su postura ante la ONU. Sí. ¿Qué puede ser la ONU? ¿Qué podría ser Vamos la a ONU ver. ante una amenaza de la potencia más grande del mundo? Ok, iniciemos de esta manera. Con respecto al discurso de Donald Trump, fíjense que él incluye un elemento histórico en el cual realza la figura de William McKinley. William McKinley fue presidente de los Estados Unidos entre 1897 y 1901. De hecho, a él lo asesinan siendo presidente y es cuando emerge como vicepresidente Theodore Roosevelt. Pero a lo que voy es que durante el mandato de William McKinley, Estados Unidos anexa a Hawái, se firma el Tratado de París que finiquita la guerra hispano-estadounidense y por el cual España le tiene que ceder a los Estados Unidos Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. Entonces, este es el contexto histórico que enseña Trump en su mensaje cuando inicia sus palabras sobre el Canal de Panamá. Estamos viendo a un Donald Trump retrotrayéndose a la época del gran garrote y a la época de la doctrina Monroe. Ante eso, ¿qué nos queda los panameños? Aprender muchas cosas, aprender cómo defendernos. Recordemos algo, solamente hay dos posibilidades por las cuales Estados Unidos pueda retomar el canal. La primera es que Panamá se lo ejerza soberanamente, cosa que no va a suceder. Panamá no va a hacer eso. Y la segunda forma es tomarlo por la fuerza. Y digo tomarlo por la fuerza y me refiero a una ocupación militar, porque el derecho internacional público no se lo permite. Y aquí podemos hablar un par de temas. En la entrevista que le hace a Tenógenes Rodríguez a la embajadora Mari Carmen Aponte, que ella se refirió muy bien a Panamá, muy bien a la relación con Panamá, diciendo que es un socio de los Estados Unidos. Todo eso me pareció muy positivo y de alguna manera eso me reconfirma el hecho de que a lo mejor debimos tener en su momento una nota de ella, siendo contraria al gobierno de Trump. Pero eso ya es clavo pasado. Pero sí, ella como que dejó entrever que mientras se mantengan los tratados Torrijos-Cartes y no haya aparentemente una supuesta ley interna, entonces el tratado continúa. Eso hay que ponerle mucho cuidado porque eso no es así. Ahora mismo hay una ley que están presentando en el Congreso, o eso es lo que se ha escuchado, un congresista, ¿para qué? Para que los Estados Unidos compre el Canal de Panamá, creo que incluso al precio de $1, una cosa absurda y ridícula. Pero ese hecho no es válido. ¿Por qué? Hay un principio en el derecho internacional que señala que ningún Estado puede alegar disposiciones de su derecho interno para dejar de cumplir las disposiciones de un tratado. Y no solamente eso, este es un principio generado a través de la doctrina, a través de los principios generales del derecho, incluso en la costumbre internacional, y este principio está esbozado en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Ahora bien, hay que aclarar algo. El Tratado de Neutralidad no está regulado por la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque Panamá fue parte de la Convención en 1980, después de la firma y después de la ratificación. Y por su parte, Estados Unidos, a pesar de que firmó la convención, no la ha ratificado. Sin embargo, este es un instrumento internacional que esboza una serie de ámbitos, de principios y de conceptos que tienen que ser seguidos a nivel internacional. Y ya Estados Unidos en diferentes... porque otra cosa, Estados Unidos sí le presta atención al derecho consuetudinario, a la costumbre. Y Estados Unidos en diferentes opiniones formales del Departamento de Estado sí ha dicho que el Tratado de Neutralidad, y por ahí lo tengo en una cita de un senador, el Tratado de Neutralidad solamente puede ser
anulado por mutuo acuerdo. O sea, puede dejar de existir por mutuo acuerdo. Sí. En conclusión, una ley interna de los Estados Unidos es jurídicamente ilícita para pretender desligarnos del Tratado de Neutralidad. Ahora, licenciado, dicho esto, ¿cómo usted ve, cómo analiza el tema internacional, el apoyo de Panamá? ¿Estamos solos? ¿Estamos verdaderamente acompañados si esto se pone más feo, por llamarlo de alguna manera, en los próximos meses? Sí, bueno, obviamente algunos ciudadanos estuvimos algo preocupados, por lo menos hasta la toma de posesión. ¿Por qué? Porque el presidente Molino soberanamente tomó una línea de no hacer nada hasta que el presidente Trump acogiera el cargo. Y hay dos temas muy positivos. Número uno, nuevamente, en segundo lugar, el segundo testimonio que realiza el presidente Molino con respecto al discurso de Trump me pareció perfecto, muy positivo. Y en segundo lugar, también tengo que aplaudir que el embajador de Panamá en la Organización de las Naciones Unidas activó el artículo 2 en el sentido de la Carta de las Naciones Unidas, en el sentido de que se estaría dando una amenaza en contra de la República de Panamá. En este caso, por parte de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, contra un país pequeño como Panamá. Y con la coincidencia, y esto lo agrego, de que hoy ambos estados forman parte del Consejo de Seguridad. O sea que en adición a la que podría ventilar la misma Asamblea, está la posibilidad, en caso de que esto vaya escalando, en que este tema también se ha ventilado en el Consejo de Seguridad. El hecho de que Panamá ahora forme parte del Consejo de Seguridad favorece a Panamá. Por supuesto, lo favorece enormemente. Pero eso no es lo único. Está la OEA, hay otros capítulos, hay otros organismos internacionales. Y algo muy importante, y es lo que yo llamo, parafraseando precisamente al gobierno, con el tema de la alfabetización constitucional, que por cierto la aplaudo de parte de mi maestro Miguel Antonio Bernal, pero ese es otro tema. Yo creo que los panameños tenemos que alfabetizarnos, sobre todo el servicio exterior. Yo creo que el servicio exterior tiene que estar acorde con lo que está pasando, tener un mensaje único, saber precisamente cuáles son los trillos donde pretendería, por ejemplo, Estados Unidos, aparte del tema del uso de la fuerza, meterse ¿para qué? Para tratar de tumbar el Tratado de Neutralidad por la vía del derecho internacional público. Eso es imposible. Eso es un imposible. Decían precisamente, disculpa Félix, la ex canciller Saint-Malo de eso, la recomendación que desde ya tener un plan estratégico por parte de esa representación exterior. Incluso los ciudadanos también tenemos que formar parte de este trabajo. Yo creo que de alguna manera este programa podría entrar dentro de lo que podríamos llamar, y yo no soy ni catedrático, ni soy decano de una facultad de Derecho en el ámbito internacional, pero a uno le gusta el tema, uno lo sigue, y yo creo que es importante que los panameños estemos claros. Yo sé que hay voces nacionales que incluso se sienten un poco retraídas. ¿Por qué? Por el tema de la corrupción, porque ahora están, por ejemplo, ahora se inició una auditoría a PPC que me parece muy positivo. Que no ha pagado ni un centavo hasta la fecha. Palabras del Contralor. Eso es espantoso. Pero no mezclemos los dos temas. Una cosa es que empresas que hemos contratado equivocadamente, que empresas que hemos contratado estén cometiendo errores de aparentes actos de corrupción o de otras cosas. Y otro tema es defender el canal de Panamá. Son dos temas que debemos separar en ese sentido. Hay medios internacionales, republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que apuestan a que en base a la enmienda de Concini, los Estados Unidos con Donald Trump pueda apoderarse del canal de Panamá en vista de que el canal de Panamá tiene una amenaza. Para ellos la amenaza es China. ¿Esto favorece a los Estados Unidos o ellos hacen una errónea interpretación del Tratado de Neutralidad? Muy buena pregunta, porque traes a colación la ya bastante comentada, incluso por mi persona, condición 1 o reserva de Concini. Recordemos algo, sí.
Lo negativo de la reserva de Concini es que le permite a los Estados Unidos ocupar todo el territorio nacional de acuerdo a sus procedimientos constitucionales, incluyendo utilizando la fuerza militar. Pero esa reserva también señala hechos específicos. Y esos hechos específicos son dos: que el canal sea cerrado o que su funcionamiento sea intervenido. Es decir, si el canal no es cerrado y su funcionamiento no es intervenido, Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad jurídica de intervenir en la República de Panamá. Así que eso tenemos también que tenerlo muy claro, porque sí, obviamente, al ser un país tan poderoso, se dice que Estados Unidos puede interpretar los tratados como le dé la gana, y eso puede ser cierto, pero hay que demostrar que esto, si tú vas a intervenir por esto o esta razón, va a ser por la fuerza. Y yo no sé hasta qué punto a nivel geopolítico también le convenga a Estados Unidos estar interviniendo en Panamá, interviniendo en Dinamarca, en Canadá, etcétera, porque no somos los únicos. Lo que pasa es que sí somos los únicos que nos mencionó en el discurso. Esa es la preocupación. Ahora, ¿esta situación ahuyentará clientes del Canal de Panamá? ¿Ahuyentará inversiones en otros ámbitos en nuestro país? Yo espero que no. Mira, a mí me satisface, por ejemplo, haber visto que el presidente José Raúl Mulino se reunió ahora en Davos con el CEO de la empresa danesa Maersk, que es la empresa naviera más grande del mundo. Y esos son pasos importantes que debe hacer. Hay gente que ha criticado, por ejemplo, a Mulino porque que no debió irse por el tema de Trump. Yo creo que sí, yo creo que está bien que él haya ido a Davos. Es una cumbre financiera donde en este momento era importante estar. Y él le ha dejado ese trabajo, en este caso se lo dejó al embajador de la ONU, que que activó a la ONU en el sentido de que sí, Panamá está siendo amenazado. Así que sí, esos son temas que tendrá que ver Panamá directamente en los distintos foros internacionales. Sí, el embajador de la ONU, el embajador de Panamá ante la ONU ya accionó, pero ¿qué tanto Panamá podría esperar de la ONU? Porque en muchas ocasiones la ONU tarda y cuando toma acciones nada más son comunicados, comunicados que no tienen tanta influencia y tanto impacto. Los organismos internacionales son muy criticados por la inacción que se da. Sin embargo, eso no quita que debemos utilizarlo. ¿Por qué debemos utilizarlos? Porque es el único medio pacífico que tenemos. Y de alguna manera hemos tenido nuestra mala experiencia en el 89, cuando la invasión con la OEA y demás, pero bueno, a la larga, por ejemplo, en el caso de la OEA hubo un mejoramiento en el sentido que en el 2001 se creó la Carta Democrática y eso ha ayudado en ciertas situaciones. Pero los mecanismos de paz son los que tenemos que utilizar, sobre todo los países pequeños, el derecho internacional público, independientemente de que se critique que estos organismos han tenido inacción en el pasado. Sí, yo me quedo con lo que mencionaba Félix, porque si se pone más tensa la situación, lo que hemos visto, y de ejemplo en otras situaciones, en otros países, son solo comunicados, eso, licenciado. Bueno. Y los comunicados, si bien tienen un peso diplomáticamente, sin embargo, Panamá requiere ese apoyo fuerte, robusto, en tal caso esto se ponga. Te lo pongo así, y voy a ser positivo. En la medida que haya más comunicados, en la medida que haya más fortaleza diplomática, en la medida que Panamá logre unir a la mayor cantidad de países detrás de su causa, va a ser más difícil al imperio entonces tomar decisiones agresivas o extremistas como una invasión o como una ocupación. Así que no creas, a veces los comunicados son buenos, sobre todo previendo la acción peligrosa. Ya que usted habla de países grandes potencias, porque sí, Estados Unidos es una potencia, la potencia más grande del mundo, pero a favor de Panamá hay dos grandes potencias, Rusia y China. Rusia especialmente en las últimas horas ha exigido a Donald Trump respeto al Canal de Panamá. Dos potencias favorecen al Estado panameño, pero viendo cómo los grandes países se han pronunciado, creo que debe existir una preocupación enorme hacia el futuro, a lo que pueda acontecer en los próximos meses o en los próximos días. Por supuesto, yo no disminuyo el apoyo que podría estar dando la causa panameña estas dos potencias, que miembros del Consejo de Seguridad, ya sea Rusia o sea China, porque eso es un apoyo adicional a nuestra causa. Y eso es lo que estamos conversando.
en la medida que Panamá tenga más aliados, eso nos favorece. Pero también hay quienes les gusta pescar, como se dice, en río revuelto, licenciado. Bueno, y tener cuidado estamos con en eso. A ver, estamos en un mundo de intereses. Y obviamente se puede interpretar que algunas potencias o no potencias van a estar en Panamá porque les conviene ir en contra de los Estados Unidos en vez de ir a favor de Panamá. Estamos claros con eso. Sin embargo, bueno, esa es parte del rejuego político internacional. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle el mayor provecho posible. Entonces, esto es como un juego de ajedrez. Una pieza aquí y otra pieza allá. Y de esa manera vamos sumando adeptos a nuestro beneficio. Sí, algunos apuestan que Panamá debe contratar una firma internacional para que defienda los intereses de Panamá. Otros dicen que no es necesario gastar recursos porque en Panamá hay especialistas que pueden ofrecer estos servicios. También otros apuestan que desde la misma Cancillería, a través de sus embajadores, se puede ejercer el respeto hacia el canal. Pero otros también dicen que no necesariamente las mejores mentes brillantes están en las embajadas. Algunos han asumido estos cargos, han pasado por la Asamblea Nacional y no saben ni para qué fueron seleccionados por el Ejecutivo. Has incluido demasiadas aristas para darte una respuesta que por lo menos pueda interpretarse dentro del tiempo de este programa. Pero la realidad es que primero que independientemente de cómo esté conformado nuestro servicio diplomático, y yo sé que hay temas que preocupan, aún así Panamá debe empezar a alfabetizarlos. Panamá debe empezar a hacer eso. Sobre el tema de las consultorías, yo creo que en Panamá hay suficientes panameños que conocen el tema para no tener que estar buscando consultorías afuera. Todo lo que tenga que ver con la defensa panameña bajo las leyes panameñas, la podemos manejar los panameños. Yo no sé si de repente habrá que buscar una consultora, no tanto de abogados, sino de algo que se llama cabildeo, que se da mucho en los Estados Unidos, en el Congreso, los lobistas. Yo no sé hasta qué punto Panamá sí puede consultar una firma de lobistas en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que esta mentalidad colonialista e imperialista del señor Trump cambie. Ese es otro tema. Ese tema no lo manejo, pero yo no creo que Panamá tiene que estar contratando abogados de afuera cuando nosotros tenemos suficiente arsenal académico para pelear ese tema desde aquí y sin cobrar nada. Exacto, y lo que costaría, ¿no? Al país. Licenciado, regresando a las primeras cosas que analizábamos en este bloque, definitivamente todos entendemos que el canal es de nosotros, no es negociable, es parte de nuestra esencia. Sin embargo, si observamos un poco las redes sociales, he leído palabras como que el canal es elitista. Entonces hay un porcentaje mínimo, hay que señalarlo, que dicen, bueno, pero dejemos a ver qué pasa, pues, porque lo que tenemos no es lo mejor, licenciado. Okay. ¿No siente un porcentaje así elitista, hasta una lucha de clases? Este es un tema muy profundo que implica para mí 3 conceptos que son la base de la nación panameña. El concepto de la nacionalidad, el concepto de la identidad nacional y el concepto del nacionalismo, porque estos 3 conceptos no son lo mismo. La nacionalidad es la condición, somos panameños, ¿por qué? Porque nacimos aquí, sí, o porque nos naturalizamos panameños. Es una condición incluso constitucional porque eso lo establece la Constitución. Tenemos también la identidad nacional, eso es otra cosa, eso es el sentimiento. Eso es el amor al país, el amor a la patria, que te la da la historia, la cultura, todo lo que hemos aprendido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y está el nacionalismo, que es una actitud, que es el comportamiento de defensa a la identidad nacional. Son 3 conceptos diferentes. Tal vez tenemos más o menos ya construido la nacionalidad porque todos somos panameños y nos consideramos panameños y nos gusta ponernos el montuno, a las damas las polleras, etc. Pero yo creo que en Panamá estamos perdiendo la identidad nacional, el amor a la patria. ¿Por qué? Porque nuestra educación está fallando. Y yo siempre traigo a colación la cátedra de relaciones de Panamá con Estados Unidos porque tengo un amor filial a esa cátedra. Esa cátedra la creó mi padre
mediante la ley 31 del 29 de enero de 1963, cuando era diputado, en esa época. Así que en Panamá, si no fortalecemos la educación desde sus inicios, van a pasar estas cosas que está diciendo. La gente está pensando en que, bueno, porque los corruptos, porque los ricos, porque los pobres. Tenemos que entender que esta es una situación que tenemos que unirnos, todos los panameños. Gracias, doctor Julio Linares. Gracias. Usted ha dado en el clavo. Hay que apostar a la educación porque por ignorancia hay panameños que son aduladores de Donald Trump y prefieren los intereses, siendo panameños, los intereses de los Estados Unidos que los intereses del canal de Panamá. Son las 7:55 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos en segundos.